Tienes que enfocarte en entender el negocio. La seguridad no es algo que añadir, sino tiene que estar desde la base. Identidad es un reto, superficie de exposición es otro reto. También backup y respuesta ante incidentes. ¿Cuándo se hace un simulacro? Cuando más trabajo hay o cuanto más estrés hay. Necesita que todo el mundo funcione bajo presión. Si te preparas para la guerra el primer día que estás luchando, ya has perdido. Antes atacaban al core de la compañía y ahora atacan a los proveedores de las compañías. Pero yo tengo que tener planes de contención. Pero cuando a un proveedor le pasa algo, tú tienes que tomar acciones. Alguien que sea un CISO y no tenga unas habilidades necesarias de comunicación o de simplificación del mensaje. Si eres capaz de simplificar el mensaje, va a llegar a más gente y va a tener muchísima más repercusión. Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciberseguridad, donde, como sabéis, pues tratamos los temas relativos a la ciberseguridad desde varios prismas y varios puntos, y donde tratamos también de hablar de temas de actualidad en cada momento. Hoy tenemos la suerte de contar con Francisco Javier Farfán Contreras, que es Chief Information Security Officer de Restaurant Brands Europe, donde se aglutinan diferentes marcas como son Burger King, Popeyes y Tim Hortons. Francisco Javier, muy buenas tardes. Buenas. Bienvenido a esta charla y esperemos contar unos minutos hablando de ciberseguridad y de algunas otras cosas que irán surgiendo y que han ido surgiendo seguramente. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Vamos a ver cómo se nos da, ¿no? Seguro que bien. Oye, cuéntanos, para empezar así un poquito, a ver un poquito de trayectoria, a ver un poquito de qué ha pasado más a nivel personal tuyo, donde, yo creo que has pasado por diferentes ámbitos, con diferentes roles, hasta terminar, en un sector como el que aglutinan este tipo de marcas, que más del mundo retail y con cada uno con sus características diferentes. Cuéntanos un poquito de tu historia personal. Una historia, yo creo que la más normal, ¿no? O sea, yo soy del sur, soy del puerto de Santa María. Al final estudié en Granada la carrera de Ingeniería Informática y me vine aquí a Madrid a trabajar. Al final fue decisiones de la vida, acabé aquí en Madrid trabajando. Empecé como un auditor de la 27000, dando vueltas por toda España, entendiendo un poco qué es lo que era eso de la 27000, qué es ese marco y de qué servía. Y ahí aprendí un poco cómo funcionaban las empresas, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que más me gustó era un poco el tema de seguridad. Fui pasando en consultoras, que yo creo que al final es importante esa parte de consultoría, en la que vas aprendiendo qué demanda una empresa, ¿no? Porque antes de poder asesorar a una empresa, necesitas saber qué necesitan. Entonces, fui pasando por consultoras, tuve oportunidad de viajar por España y LATAM. Tuve muchos clientes, casi siempre estuve centrado en banca. Soy una persona que viene puramente de banca, tanto aquí como UK, o estuvimos también en Colombia, Argentina, con algunas de estas consultoras. Y luego me dieron la oportunidad de ser CISO en una empresa como era Diners, que para quien no la conozca tanto, era como la competencia de American Express, que sigue a día de hoy funcionando. Y ahí también relacionado con el mundo financiero. Claro, o sea, yo soy una persona puramente de banca, ¿no? Y al final vengo de un entorno altamente regulado, un entorno en el cual hay muy poca plasticidad, todo es muy estricto, está muy encorsetado. La seguridad es algo que viene desde la base, obligatorio, y que tenemos unos marcos que nos apoyan. Y me llegó la oportunidad de formar parte de una gran marca como lo que es RBE, Restaurant Brand Europe. Me comentan un poco que son los máster franquiciados tanto en España, Portugal, y ahora ya estamos en Italia también, de lo que viene siendo Burger King, que es una marca que tiene una trayectoria bastante grande y que creo que todo el mundo conoce, y el que no la conozca yo creo que es que le falta tiempo aquí, porque nuestras cadenas son espectaculares. Y ha estado, seguro. Esperemos que sí, que todos hayan estado. Si no, Popeyes, que es otro somos más franquiciados también en Popeyes y que cada vez estamos creciendo más en España. Y Tim Hortons, que son nuestras cafeterías, que le tenemos muchísimo cariño y que van a ir creciendo poco a poco con un modelo distinto, ¿no? Entonces, esto es un poco esa trayectoria que he ido desde lo más básico, que era un auditor, hasta formarme puramente en ciber y llegar ahora a llevar lo que es la ciberseguridad de esta marca. Nos has, entrando un poquito en harina, nos has hablado de las marcas que componen Restaurant Brands Europe.
¿Cómo es el grupo desde dentro? ¿Cómo funciona un poco a nivel organizativo en lo relativo más a la parte de IT y de ciber? La gestión de estas marcas tan conocidas, ¿no? Al final, cuando a alguien le comentas un poco que son marcas de restauración, le suele costar entender la cantidad de tecnología que tenemos detrás. O sea, al final, todos los restaurantes tienen una componente tecnológica muy alta. O sea, en el siglo XXI ya casi nada está exento de alguna parte de tecnología. Desde cuando llegas a cualquiera de los restaurantes y pides en un tótem, en el cual ya tú va todo automatizado y tienes esa pantalla retroiluminada, e incluso nuestras propias cocinas, ¿no? O sea, nuestras propias cocinas también van automatizadas y llegan los pedidos. ¿Cuál es el verdadero reto? O sea, tener compañías de tanto nombre, adaptarlos a lo que viene siendo esa tecnología que está en continuo cambio, y nosotros lo hacemos de una manera muy centralizada. Al final, todos los que son los restaurantes propios nuestros, que este año estaremos por encima de 1000 ya, tenemos una parte de seguridad centralizada. En esta parte de seguridad centralizada tenemos un equipo de tecnología en sede y un equipo de ciber también en sede, que lo que hacemos es un poco planificar el año y crear una estrategia en la cual la ciberseguridad aporte y no sea un problema. O sea, al final nosotros tenemos un problema, por decirlo de alguna manera, que es la tecnología va mucho más rápido y la gente demanda mucha más tecnología a un ritmo que muchas veces la seguridad no llega. ¿Qué es lo que hacemos desde nuestra parte? Intentar minimizar el riesgo. Es cierto que siempre sale algún problemilla que tenemos que solucionar o alguien nos dice, no, es que la aplicación ha cambiado, o lo que al final es normal. Nos tenemos que ir adecuando a este continuo movimiento y tenemos enfrente de nosotros una competencia que realmente es despiadada en todos los sectores, que todo el mundo conocerá. Y claro, ¿Y qué no vamos a decir? nunca, porque su producto no es como el nuestro de bueno. Y claro, al final tenemos ese continuo debate, ¿no? Y esa balanza entre usabilidad y seguridad, que nuestra aplicación llegue a todo el mundo, que la gente se sienta cómoda, que no mermemos la calidad del producto, que mejoremos los tiempos de respuesta. O sea, digamos que seguridad en este aspecto también tiene que apoyar a negocios mucho más. Ya tenemos que ser un impulsor más de la calidad del producto y del servicio. Y con 3 marcas que no son iguales, porque al final, aunque todos son restaurantes, cada una tiene su forma. Y nada más que hay que ver que cada uno tenemos un target distinto. Tim Hortons tiene un target más de la parte de cafetería como de alto nivel, ¿no? Una cafetería mucho más sofisticada. Luego tenemos una parte de Popeyes, que es foco en el pollo, o tenemos una parte de Burger King, que su foco es la parte de hamburguesas y demás, que es una competencia muy dura y que intentamos apoyar desde la parte de tecnología y seguridad siempre que podemos. ¿Qué visibilidad tiene desde el punto de vista ejecutivo de la compañía la ciberseguridad? Es decir, ¿contáis con un rol importante o participáis en los procesos desde el inicio, os tienen en cuenta, o es más, como dices tú, bueno, nos tenemos que adaptar a lo que viene y al menos no ser un stopper para el negocio, ¿no? ¿Con eso nos conformamos o queremos tener o puedes tener un rol un poquito más relevante dentro de lo que es la organización a la hora de la toma de decisiones y desde el principio de los procesos? Pues si te soy sincero, llevo bastantes años aquí en RBE y la verdad es que hemos sufrido una transición muy positiva. Es verdad que al principio tenemos que implantar la figura de seguridad, ¿no? O sea, la figura de seguridad estaba, pero de una manera bastante incipiente. Estábamos, o sea, todavía no estaba todo lo implantado que debería, pero entre el paso del tiempo, la cantidad de ejercicios que hemos ido haciendo para un poco involucrarnos en la compañía, demostrar que seguridad no venía a ser un stopper, sino a ser un potenciador de la compañía, puedo decir orgulloso de que la dirección de la compañía nos tiene muy en cuenta. Todas las decisiones que se van tomando, sí que es verdad que somos informados, formamos parte, podemos tomar esa decisión de un proveedor es positivo o no es positivo desde el punto de vista de seguridad, si nos tienen muy en cuenta en esa parte. Y antes sí que es verdad que éramos como un apéndice más y ahora ya estamos un poco más en la parte de core. De hecho, formamos parte de las iniciativas de inteligencia artificial que se hacen en la casa, formamos parte de campañas de marketing con nuevas iniciativas completamente disruptivas, el cómo se puede hacer, formamos parte de esa decisión de
queremos llevar esto a la realidad, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Al final, en seguridad tenemos una parte buena y es que estamos todo el día reciclándonos. Si vemos qué es lo puntero, qué es lo que no está funcionando, si tiene sentido invertir, si no, porque al final no es barato, como yo digo. O sea, toda empresa grande como SRB, lanzar cualquier propuesta tiene un coste elevado. Entonces sí que ya nos tienen en cuenta desde el principio, formamos parte de ese comité de dirección y tenemos un antes y un después lo que es la tecnología. También es verdad que como los restaurantes ya no es solamente personas, sino ahora también hay un nivel tecnológico tan alto, nos jugamos mucho en cada día. O sea, nuestra imagen es algo que se ha tardado en construir muchísimos años, pero un ciberataque la daña en cuestión de segundos. Entonces sí que se nos tiene muy en cuenta. Yo estoy orgulloso de esa parte de nuestra capa directiva. Un simple error en el pricing digital, Correcto. pues te afecta primero a la cuenta de resultados Sí. directamente y después a la propia imagen y a la reputación de la compañía, ¿no? Al final es complicado, ¿no? Porque es un negocio que no para de evolucionar y de hecho cualquier persona que vea nuestra carta ve que siempre hay promociones nuevas, tenemos nuevas iniciativas, nuevas campañas y al final todo eso se tiene que hacer muy rápido. Y la única manera de que esto se haga rápido es que la máquina esté súper engrasada y funcionemos todos como uno. Si el de seguridad va a poner stopper y el resto de negocio va a querer tirar, esto al final falla por algún lado. ¿Cómo una marca, bueno, marcas globales como las que gestionáis y tenéis dentro de una organización, tu responsabilidad está adscrita a EMEA, ¿no? ¿Tenéis independencia de la marca global? ¿Tenéis ciertos requerimientos que vienen a lo mejor de, bueno, principalmente entiendo que de Estados Unidos, que puede ser donde esté la central de estas marcas? ¿O de alguna manera sois un poco independientes de ese entorno y podéis hacer vuestra propia gestión? Nosotros tenemos una integración alta con lo que vendría siendo EMEA, ¿no? Al final EMEA es un poco el centro de operaciones, pero a nivel tecnológico sí que es verdad que nos van dejando bastante manga ancha porque la toma de decisiones que hemos ido teniendo ha tenido como un resultado positivo, ¿no? En ese aspecto EMEA va confiando en nosotros. Sí que es verdad que algunas iniciativas se comunican, seguimos teniendo ese reporte a decirles dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque al final somos una marca global y que nos debemos a un compromiso con EMEA, pero en ese aspecto la decisión de proveedores, por ejemplo, nuestra es propiamente nuestra. Nosotros decidimos quién trabaja con nosotros, porque al final para EMEA también es mucho más sencillo. Nosotros estamos aquí en España y sabemos cómo funcionan nuestros proveedores. El equipo que esté en Italia sabe cómo funcionan los proveedores de Italia, pero hacerlo todo de manera centralizada hay veces que el servicio no sería tan bueno. Y en ese aspecto EMEA nos da bastante más gancho, o sea, todo lo que sean nuestros proveedores de seguridad yo intento que sean nacionales y acotados, sobre todo porque tienen ese expertise de cómo funciona la casa y marcas que nos vayan a dar cierta tranquilidad. A lo mejor, por ejemplo, un proveedor puede funcionar muy bien en Francia, pero no está bien adaptado a España, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que tenemos esa cierta manga ancha o esa cadera para elegir los proveedores que creemos más adecuados. O sea, tu visión, ¿crees que todavía ahora que estamos en un mundo tan global, tantos casi fabricantes Sí. intentando ofrecer servicios de manera global y centralizada, los que somos un poco más locales, tenemos nuestra oportunidad por esa cercanía y ese conocimiento del mercado? Yo creo que sí, al final es un factor que diferencia mucho de lo que sería una gran corporación que lo que busca es a unificar todo a algo más centralizado. Por ejemplo, yo si tuviera, bueno, cuando tengo de hecho que elegir la parte del SOC o demás, intento que sea algo cercano, que tengan experiencia donde yo estoy y que sepan un poco la costumbre de aquí. O sea, no es lo mismo que te venga alguien con un enfoque de UK que una empresa que te venga con un enfoque más nacional. Sabemos cómo funcionamos, sabemos cuáles son nuestros timings, sabemos cómo comunicarnos, que muchas veces, o sea, somos una empresa muy grande, situaciones de crisis tenemos muchas. Entonces, la diferencia entre que se solucione bien o mal es el cómo se comunica ese mensaje. No es lo mismo decir tenemos una alerta a estamos en crisis. Entonces, si tú conoces un poco cómo funciona el mercado nuestro, cómo se interactúa con compañías que son no tecnológicas, eso aporta muchísimo valor. O sea, al final, yo creo que todo lo que es el sector de restauración, tenemos una serie de proveedores que más o menos son ya expertos en nosotros. Y es cierto que hay a proveedores que no tengan esta experiencia en restauración, les cuesta un poco más llegar,
pero también tenemos la parte positiva, que ese proveedor que está bien forjado en batallas de restauración tiene esa entrada sencilla, ¿no? Y para mí es un valor importante ese expertise que tenga en nuestro negocio, Sí, que no es bueno. sencillo. No, al final todos los negocios son peculiares, pero Claro. bueno, nosotros, yo personalmente que hemos vivido experiencias de negocios online, cuando un partido Champions, donde los pedidos online aumentan de manera exponencial y no eres capaz de atender porque no tienes un problema tecnológico en tu entorno web, pues es un auténtico desastre, No es ¿no? algo sencillo. O sea, por ejemplo, tú dices un restaurante tiene que tener stock suficiente. Vale, pero ¿y cómo aprovisionas tú ese stock? En los tiempos de la tecnología de ahora, tú necesitas un aprovisionamiento de estocaje vivo. Necesitas saber si voy a tener un partido Madrid-Barça en Madrid, tenemos que aprovisionar esos restaurantes de manera adecuada. Si vamos a estar en Semana Santa y sabemos que Sevilla es un sitio en el que se aglutina mucha gente, nuestros restaurantes no pueden tener falta de stock. O sea, al final nosotros tenemos una máxima y es la experiencia del usuario. Para nosotros ir a un burger no es solamente, o a un Popeyes o a un Tim Hortons, no es el voy a comer o voy a tomarme algo, no. Tiene que ser una experiencia completa. O sea, tienes que venir y disfrutar de ese momento en el que te sientes en el restaurante, que puedas elegir toda tu carta completa, que no veas un no hay disponible y que sea un servicio bueno. Si para Semana Santa o cualquier evento necesitamos que haya muchas más personas detrás de la barra, tenemos que saberlo de antemano, ¿no? Y esa experiencia de tantos años trabajando te permite que tú vayas a cualquiera de nuestros restaurantes y el servicio sea bueno, porque la calidad es lo importante. Si alguien viene y dice y nos coloca un tuit o algo, digamos, algo de publicidad no positiva, es un fallo. Entonces nosotros sí que es verdad que intentamos trabajar en cada una de esas cosas para que la gente lo disfrute, porque es un momento en familia y lo importante no es lo que te pide, sino que disfrutes la experiencia, ¿no? Sí, que es seguramente lo que te haga volver a repetir, ¿no? Claro, Posiblemente que al efectivamente. final todos los que de alguna forma proveemos servicios, como siempre decimos, es la experiencia o la buena experiencia es la que te hace repetir o seguir contratando un determinado Sí, o sea, no tenemos servicio. un jefe, tenemos millones. Todo Sí. aquel que consuma algo nuestro es un jefe nuestro, que te da una opinión, una valoración, y ahí es donde tú tienes tenemos que contentar a todos los que podamos en el menor tiempo posible. Totalmente de acuerdo. Volviendo un poquito a la ciberseguridad, a esos focos de protección donde tenéis que poner, manejáis evidentemente datos de clientes porque tenéis web, eso es la parte crítica, también ponéis tecnología a la disposición de los usuarios y en prensa seguro que si investigas pues hay cosas Sí, claro. y casos que también van saliendo porque al final, como decías antes, pues, bueno, las cosas van a una velocidad distinta y a veces se generan determinados problemas, como pasa a casi todos. ¿Dónde ponéis este foco de protección o dónde miráis más, al menos a la hora de, bueno, pues de poner una primera línea de defensa o de protección en todos aquellos aspectos que tenéis y que manejáis? Al final, al ser una marca grande y tener tanto impacto, también tenemos como yo digo, una suerte de que todo el mundo intenta hacernos unos test de seguridad de manera continua. O sea, tenemos muchísima gente que le encanta tocar los tótem, que donde la gente pide intentar buscar esa triquiñuela, o hemos tenido noticias de gente que ha intentado sacar hamburguesas gratis y demás, ¿no? Al final ellos son nuestros testers, como aquel que diría, porque aquí tenemos todos los días, ¿no? Pero sí que es cierto que intentamos que todo lo que es los tótem de restaurante pasen su certificado de seguridad, intentamos hacerle su hacking ético todos los años, todos los sistemas deben de pasar un mínimo de seguridad para que podamos darle de cara al cliente, porque para nosotros es muy importante la información que manejamos y al final cuando alguien decide abrirse una cuenta en cualquiera de nuestras marcas, está depositando una confianza. Nosotros tenemos que responder esa confianza dándole seguridad, ¿no? Entonces, para nosotros intentamos que nuestra aplicación sea lo más segura posible, se audita y se pasa antes de seguridad de las aplicaciones. Y ya luego a nivel interno, yo creo que tenemos un poco la adecuación a los tiempos que van viniendo, ¿no? Ahora, tener un SOC que te ayude 24/7 es indispensable, o sea, necesitas tener esa capa en la cual tengas esa alerta temprana lo más temprano posible. La identidad para nosotros a nivel corporativo es súper importante, estamos poniendo mucho foco en la mejora de las capacidades de la identidad de nuestros empleados e intentar securizar todos esos accesos a información,
estamos elevando también la parte de roles, ¿no? O sea, al final se habla poco de esa parte menos pública, pero es el tener roles. Al final, una buena descripción de roles y responsabilidades dentro de la compañía te ayuda a que cuanta menos gente tenga acceso, menos riesgo tienes. Entonces, para nosotros la parte de rol y responsabilidad está creciendo mucho. Que yo creo que ese es uno de los grandes puntos de fracaso de muchos proyectos de identidad, ¿no? Sí, El no realizar ese trabajo previo de una correcta identificación de roles y de responsabilidades, no hacerlo o a veces estar en organizaciones tan complejas que esa definición pues no es trivial, ¿no? Y no se termina de hacer bien claro. ese trabajo previo, por lo tanto la implantación o la implementación de esos proyectos de identidad en muchos casos fracasan o... Es un tema de cómo te lo vendan. Yo siempre he dicho lo mismo. O sea, cuando tú haces una parte de roles y responsabilidades, siempre te va a venir alguien a decirte, ya, pero es que ahora mismo pierdo capacidades de. Bueno, no pierdes capacidades, que a lo mejor esa capacidad nunca debiste tenerla. Como decir, no es que antes podía acceder a todas las bases de datos y ahora no. La pregunta real es, ¿necesitas Claro. acceder de verdad a esas bases de datos? No, pero es que ahora mi trabajo es más lento. Bueno, pues a lo mejor tenemos que adecuar tu forma de trabajo o generar nuevos cauces. Pero al final, la identidad a día de hoy yo creo que es lo más importante, sobre todo por la velocidad a la que vamos moviendo, la cantidad de activos que tenemos expuestos y la necesidad que tenemos de saber quién está accediendo en cada momento. El MFA, que antes parecía algo como es muy tedioso, nadie lo va a desplegar, yo creo que ahora ya no hay compañía que no lo tenga desplegado. O sea, todas las aplicaciones te ofrecen ese MFA. Si no es MFA, ya tenemos el OTP temporal, en plan de cada vez tienes una contraseña distinta. O sea, estamos llegando a un punto en Eso el lo implementéis que para vuestros propios empleados. lo estamos, o sea, Estáis hacemos muchas ahora... pruebas. El Ujú, MFA sí que es algo que sí o sí ya tienen todos. Y ujú. eso no hay manera de no tenerlo. En los restaurantes, por ejemplo, tienes escenarios complejos porque en un restaurante tienes un PC de oficina, hay mucha gente trabajando. Pues todo eso te genera retos. Son retos distintos, los cuales la identidad y saber quién se está logando en tus máquinas es importante para nosotros. Sí, un entorno Entonces, además donde hay seguramente varias personas y mucho con el mismo estrés. rol, efectivamente, O sea, es. mucho mirando al servicio, ¿no? Donde quizás lo menos importante es lo que vayas a hacer en los sistemas, ¿no? Claro, o sea, Teóricamente. al final, todos los restaurantes tú dices, no debe de tener una contraseña en un POSIT, ¿no? Antes de entender seguridad, esto era como, no es que por usabilidad yo la tengo que tener ahí porque la copio, la pego, la pongo y tiro. Ahora ya no. Ahora sí que es cierto que tenemos la suerte de que cada vez la seguridad, como también se está metiendo en algo personal, o sea, ya la gente está viendo que hay problemas con los bancos, tengo que ser seguro, hay problemas que se filtra mi información de cualquier plataforma, entonces la gente va interiorizando el concepto de una contraseña, ya no es solo una contraseña, es una puerta a algo. Y eso también lo vamos notando, de seguridad, ¿verdad? Que nos vamos aprovechando un poquito de las corrientes que van viniendo. Y para nosotros, identidad es un reto, superficie de exposición es otro reto, y también la parte de backup y respuesta ante incidentes. Ante un incidente era raro, pero ahora mismo si miramos las noticias está siendo una debacle. O sea, a nivel de incidentes de seguridad, todos los días estamos viendo nuevos en España y fuera de España. De los que salen en prensa, claro. Claro, y de los que no Eso quiere salen. decir que por debajo de los que no salen hay todavía muchísimos más, ¿no? O sea, O sea, salen unos pocos, los más relevantes, pero realmente la cantidad de incidentes, los que estamos un poquito en el mundo y vivimos innegable. muchos de esos incidentes de muchos de nuestros clientes o a veces potenciales clientes, estamos viendo que efectivamente, como dices, el número de incidentes ¿Y por dónde al están día es mucho. llegando? Yo creo que también estamos teniendo un problema por dónde están llegando. Antes atacaban al core de la compañía y ahora atacan a los proveedores de las compañías. Entonces la película también está cambiando en eso. Yo antes decía, securizo mi casa y no tengo problema, pero como ahora estamos en algo tan globalizado, mis proveedores también tienen que acceder a mi sistema. Entonces ahí también tienes una puerta al riesgo. Ahora, ¿qué estás haciendo? Ahora auditas también a tus proveedores. Y le tienes que pasar una auditoría de seguridad y ellos te tienen que venir con esa auditoría de seguridad. Pero yo tengo que tener planes de contención en caso de un proveedor mío ya no da solo servicio a España, tiene más clientes y cada uno es una puerta al riesgo. Entonces yo creo que ahora mismo seguridad estamos creciendo también en eso, ¿no? Ya securizamos la casa nuestra y ponemos barrera para que la casa de otro no nos afecte a nosotros, ¿no? Entonces estamos empezando en un modo psicosis de hasta dónde hay que llegar y también ese control entre el coste
y el riesgo que tenemos, ¿no? O sea, hay veces que la seguridad 100% es imposible. No, O sea, eso seguro. está claro. ¿Cuántos incidentes tenemos? Pues claro, contabilizamos solo los nuestros, contabilizamos también los de proveedores. Porque cuando a un proveedor le pasa algo, tú tienes que tomar acciones. Y a nosotros hemos tenido muchos proveedores que han tenido algún tipo de incidente de seguridad que se han publicado y nosotros, por nuestra parte, hemos tenido que cortar digamos, ese riesgo, que también impacta el negocio, porque si te entra en un proveedor crítico de suministros, a ti te está impactando el negocio. Entonces ya tenemos planes de contingencia también para proveedores. O sea, al final esto se está haciendo un monstruo gigante y seguridad de ser esa parte que podrías tener, ahora es necesario. O sea, ya ninguna empresa está sin alguien que entienda de seguridad, sin alguien que mire un poco cómo está la identidad, sin alguien que te diga cuál es tu perímetro o tu exposición. O sea, yo creo que estamos yendo en un camino en el cual las tecnologías nos están ayudando. Yo creo que has dicho una parte importante, que es ninguna empresa, porque antes nos pensábamos o creíamos que solo los grandes eran objeto del deseo de los ciberdelincuentes, pero claro, cada vez más estamos viendo que son todos, porque que todo el mundo está de alguna manera u otra accesible, bien como objetivo final, como decías, o bien porque es parte de una cadena de suministro. Una pasarela. Que pueden utilizar para ir a por uno más grande. Y el problema se lo pueden generar a esa empresa y de una forma muy importante, bien por el daño que le hagan directamente o bien por el daño que le hagan a uno de sus clientes a través suyo, con lo cual la pérdida de ese cliente y la mala reputación que pueden tener, es decir, le pueden generar un problema muy grande a empresas de otro tamaño, ¿no? O sea que... Es que al final yo creo que ya estamos todos en un ecosistema en el que todos estamos conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que en el momento en el que tú ya abres la puerta a cualquier proveedor, tú ya estás asumiendo un riesgo y el cual tienes que mitigar de la mejor manera posible. Ya no hay proveedor pequeño, porque ya todos los proveedores de alguna manera u otra acceden a tu información, la miran o la leen o la tienen que utilizar para algo. Entonces es algo diferente ahora y yo creo que los proveedores también están dando un salto de calidad en todos los aspectos. Ya un proveedor que solamente se dedica, por ejemplo, a parte de formación, ya él también tiene a alguien de seguridad. Ya él tiene una persona que se sienta contigo y te habla de tú a tú, porque años atrás te venían proveedores que no eran del sector tecnológico y te decían, bueno, yo es que la parte de seguridad no la tengo muy atada. Hoy no. Hoy yo todos los proveedores que tengo tienen a alguien que se dedica a la parte de seguridad, que me han venido a mí a pedirme más seguridad de la que yo les pido a ellos. Digo, es que está cambiando, la inercia está cambiando. Y sea del sector que sea, ya hay mucha más concienciación, que también es un pilar base. O sea, nosotros la concienciación lo utilizamos muchísimo y nos va ayudando bastante. Tanto para adentro como para afuera, casi, como ¿no? para afuera. O sea, la concienciación hacia afuera ya muchas veces es el decir, no te vamos a pedir información que no nos requiramos. Siempre trabajamos a través de la app. Si alguien se hace pasar por nosotros, es muy complicado porque solamente tenemos una app. Descárgatela de la app, o sea, de la store correcta. No te vayas a cosas que no son del todo legales. Al final, yo creo que ya está, al entrar todos en este ciclo, ya todo el mundo va viendo y de hecho hay clientes que nos escriben, porque nosotros también leemos todas esas reclamaciones y a la par también nos hacen puntos positivos de, oye, yo he visto este problema, lo podríamos mejorar así. Nosotros también nos llega y nosotros la vemos y hay ideas muy buenas, ideas que hay que estudiar o, por ejemplo, un caso real es el boom que hubo con el QR. Que parecía que el QR iba a ser la panacea porque, claro, no tienes que teclear nada. A los equipos de marketing les facilita mucho el mandarte una encuesta, ponerte un QR en mesa y demás. Y claro, la parte de seguridad, ¿cuál es? Demostrarle que es cierto que es útil, vuestro, sí. Pero ¿quién te dice que no va a una mesa nuestra y te pone una pegatina con un QR que no es? Y ahí hay un daño reputacional también, ¿no? Porque al final esa persona ha ido a tu restaurante y ha confiado en ti. Y cuando has escaneado el QR encima de la mesa, dices, ese QR es de la marca, es de cualquiera de las tres marcas, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay una cosa que hay que familiarizar a la gente con las nuevas tecnologías. Hablando un poco de Zero Trust, no sé qué, bueno, hemos hablado de algunos de los aspectos, que es, yo creo que es fundamental, que es el tema de la identidad, que va ganando peso, yo creo, en todas las organizaciones según pasa
el tiempo, ¿no? Todos hablamos de la Sí. identidad como un nuevo perímetro, entre comillas, ¿no? Lo que está pasando. ¿Qué otras tecnologías o qué otros proyectos o procesos tenéis para de alguna manera fomentar el Zero Trust dentro de vuestra organización? Nosotros sí que estamos desplegando, por ejemplo, ya no solo Zero Trust, estamos intentando adelantarnos un poco a lo que nos viene, ¿no? Entonces sí que estamos metiendo mucha parte de ciberinteligencia que nos ayuda un poco a entender qué hay en el mercado, si hay información nuestra que no es lícita. Ujú. O sea, estamos con proyectos de ciberinteligencia que nos están viniendo bien. Estamos reforzando, además de la parte de identidad, estamos haciendo que todos los restaurantes sean como silos. Yo ya lo que llamo silo es cada restaurante tiene su vida propia. Si cayera uno, no puede afectar al resto. Entonces, enfoques de SD-WAN súper importante para la parte de comunicación. La parte de nube, nosotros sí que utilizamos nube, pero cada restaurante tiene su propia comunicación con nuestra nube. Intentamos que cada restaurante funcione de manera autónoma, que ningún restaurante vea a otro. Estamos reforzando mucho esa parte de comunicación que a lo mejor no es tan pública, pero que a nosotros nos marca la diferencia, porque aunque nosotros tenemos una gestión centralizada, es importante que el restaurante sea autónomo. Imaginemos que caen las comunicaciones, no podemos parar un restaurante. Entonces hay que dejarlos que los restaurantes funcionen también de manera autónoma. Si tuviéramos un ataque de manera generalizada, tener la capacidad de cortar eso a la mayor velocidad posible y que cada restaurante siga funcionando. O sea, al final nosotros vivimos del cara al público. Entonces, esas son todas las iniciativas, ¿no? Intentar adelantarnos con ciberinteligencia, modelos de detección temprana con nuestro SOC, que lo tenemos ahí perpetuo, reforzamos identidad y la parte de firewall y demás, que yo creo que ya eso es un business as usual, lo tenemos todos. Commodity, tiene que estar y Y no nos ya. queda otra y tenemos que utilizarlo siempre. Todos nuestros restaurantes tienen su parte de seguridad propia, hacemos nuestros puntos de comunicación punto a punto, o sea, estamos en un momento tecnológico muy avanzado que yo creo que cualquiera que le hable de cualquiera de las tres marcas no lo imagina, pero tenemos un nivel de automatización y de seguridad bastante elevado a día de hoy. Otro aspecto yo creo que también que entiendo que os afectará y cada vez más cosas es el tema de OT. Claro, o sea, al final, ya a día de hoy OT yo creo que es para prácticamente todo, ¿no? Porque las cámaras frigoríficas ya no está solamente el restaurante, nosotros tenemos una gestión centralizada de esas cámaras frigoríficas, tenemos que resistir la temperatura, si no, o sea, yo creo que hay algo que hay que remarcar y es que la restauración en España tiene unos criterios súper exigentes, o sea, unos niveles que nadie se puede imaginar. Tenemos unas revisiones de calidad muy, muy exhaustivas y eso nos obliga a una monitorización continua de cámaras frigoríficas. Intentamos hacer sistemas automatizados para la detección de caducidad de productos. Todo eso se va metiendo en sistemas que no son puramente IT, ya son OT, climatización de salas. Vamos teniendo también contadores de cuando sale una máquina en uno de los pedidos, ¿no? En cada uno tenemos pantallas que le van diciendo a cada uno de nuestros empleados qué tienen que hacer en ese pedido. Si han pedido un menú, otro tipo de menú, tenemos muchas pantallas distribuidas por restaurantes. Todo esto son maquinitas, como yo digo, que quieren conectarse a la red, porque sin red no funcionan. Y aquí ya podéis entrar en el enfoque de, ¿haces una red completamente aislada o no la puedes hacer aislada? Pues ahí empiezas a poner medidas de contención porque cada tótem nuestro, por ejemplo, también necesita una comunicación con barra. ¿Y eso es IT o es OT? Para mí ya está llegando un punto en el que todo se nos va mezclando. Se mezcla ¿no? mucho, ¿no? Porque claro, ya tienes una monitorización de todo, pero ya también operan. Y cuando viene algún proveedor a operar alguno de sus sistemas, ya se tiene que poder conectar. Entonces, para mí IoT ha sido un antes y un después a la capacidad de monitorización de un restaurante y que intentamos aislar en la medida de lo posible, porque es verdad que los estándares de seguridad de IoT de un tiempo a esta parte han ido mejorando, pero todavía no estaban al nivel de ahora, ¿no? Lo bueno es que ahora los proveedores que estamos teniendo sí que han mejorado mucho y es un IoT ya mucho más robusto, con una capacidad de comunicación diferente, ya son capaces de
de conectarse a nuestra red con una seguridad bastante más amplia, pero IoT es un reto y cada día te viene un sensor nuevo o temperatura del aceite, por ejemplo. Eso es otro sensor que tenemos, saber qué temperatura está el aceite. Y necesitamos informes, cuánto tiempo lleva usándose un aceite, todo eso se tiene que hacer. Tecnología que Todo. suena casi a la Fórmula 1, ¿no? De Claro. monitorizar de sensores para monitorizar casi cualquier cosa, ¿no? Es que es lo mismo, o sea, en un Fórmula 1 tú quieres que tus ruedas se cambien rápido, en un restaurante de los nuestros el cliente quiere una comida buena y en el menor tiempo posible. Entonces todo tiene que funcionar de una manera súper estructurada y con unos procedimientos muy claros. Tenéis otra figura que, bueno, no sé cómo os afecta o cuánto os afecta. Es verdad que el mayor número de restaurantes vuestros es propio, pero tenéis también otra figura que es la de los franquiciados, sí, que de alguna manera entiendo que tenéis que gestionar, ¿no? Porque queréis que, entiendo, mantengan unos estándares de calidad similares a los propios de la cadena, pero claro, no sé si tienen diferentes limitaciones y por otro lado también los tenéis que gestionar para que esa integración que seguro que tienen con vuestro sistema sea lo más segura posible, ¿no? La verdad es que tenemos suerte, nuestros franquiciados son bastante buenos en esto, o sea, tenemos unas integraciones, nosotros damos las plataformas lo que serían base, ¿no? Tienen nuestra misma aplicación, todos nuestros franquiciados tienen los mismos estándares de calidad que nosotros, al final se rigen por lo mismo y tienen una cierta libertad en todo lo que son sus restaurantes para decidir un poco qué quieren implantar, porque al final ellos son franquiciados, pero todo lo que es el core de la parte de seguridad sí que nace un poco de nuestra parte, los sistemas los proveemos nosotros, intentamos que la seguridad de todos los restaurantes sea exactamente la misma. Tenemos muy buena relación con la parte de franquiciados, en caso de duda tenemos una comunicación abierta y la gestión es muy centralizada. Entonces, yo creo que eso es lo bueno de que nadie nos sepa decir si está en un franquiciado o uno de RBI, es porque el estándar de calidad es la misma y se van a encontrar exactamente lo mismo con muy poca diferencia. Es complicado, pero ahí tenemos mucha suerte. Pero es cierto que ahí tenemos mucha suerte porque todo está muy homogéneo en esa parte y al final, como el sistema ya es bueno de por sí, no tienes esa pega de con franquiciado te diga, es que pierdo venta porque el sistema no va bien. No, es que si algo va bien, la gente se quiere adherir. Claro. Sí, al final es simple. Es mejor darle un buen servicio, ¿no? Claro. En todos los sentidos y todo lo que necesiten. Y solamente ellos, como dices tú, se van a adherir, se van a pegar al buen servicio, ¿no? Claro. Hablabas que venías de un sector como el de banca, enormemente regulado, sí, o con toda la regulación del mundo detrás, como es banca en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista del propio negocio como desde el punto de vista tecnológico. O sea, si en algún sitio hay regulación es banca. Hablabas que en la parte de alimentación también hay mucha regulación, pero posiblemente en la parte de tecnología y de ciberseguridad no estáis en el sector más regulado, ¿no? Y claro, eso no sé si es bueno o es malo, no sé, dinos cómo lo vives tú que has vivido en los dos aspectos, ¿cómo lo vives tú? ¿Mejor sin alguien de fuera que te presione con la regulación? O mira, ya me dan el camino hecho, me ponen la regulación y ya sé casi lo que tengo que hacer, ¿no? Yo creo que es un parte y parte, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo suerte de que mi organización está muy concienciada con la parte de seguridad y no sé el resto de marcas de restauración cómo lo llevarán. Yo sí que tengo suerte de que nuestra capa directiva lo lleva muy a rajatabla y confían mucho en ello. Intentamos sacarnos certificaciones que a lo mejor son opcionales, ¿no? Como una 27000, que tú no tienes por qué hacerlo, pero al final es un stand de calidad y que está bien tenerlo. Pero por otra parte, cuando quieres lanzar proyectos nuevos que a lo mejor son más disruptivos, el no tener una reglamentación por detrás que te esté apoyando, que te ayude de vez en cuando en esa muletilla para llevarlo a un comité de dirección, pues se echa en falta. Al final, yo cuando venía de banca, todo está regulado, te dicen todo lo que tienes que tener, lo mínimo, y si no es lo mínimo, lo máximo. Y en restauración no. Por ejemplo, nosotros estamos obligados a cumplir GDPR y GDPR al final es pon todos los medios que consideres necesarios para que estés seguro. Claro, eso puede ser desde cero hasta el infinito. Ahí no tienes esa parte. Un NIS 2 a nosotros a día de hoy no nos aplica o una parte de DORA tampoco nos aplica. Pero sí que tengo la capacidad de mirar todas las normativas y sacar lo que más me conviene de cada una de ellas.
Y al final lo vas adecuando y cuando la normativa no te pide algo completamente, o sea, decir, desorbitado, nosotros lo implantamos con relativa tranquilidad porque aparte es un servicio extra. O sea, el securizar la información de todos los clientes regulatoriamente se solicita, pero aunque a nosotros no nos aplique, nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque es una calidad extra que estás dando. Pues lo mismo con el resto. Pero si tengo que elegir entre que me apliquen muchas normativas o pocas, a día de hoy prefiero pocas. ¿Por qué? Porque mi comité de dirección es muy bueno. Entonces ellos son capaces de discernir entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Si nos fuéramos a un comité de dirección en el que no saben nada de tecnología y solamente del core del negocio, pues ahí tendríamos un problema. Pero yo aquí estoy con suerte, como yo digo. Bueno, da cuentas casi con el regulador interno. Casi, claro, ¿no? esto es un tema de imagen. A mí siempre me dice la me pregunta, dime qué hay que hacer para que no tengamos un problema de imagen. Entonces al final es de buen grado aceptado, siempre que venga con un respaldo, ¿no? O sea, no le puedo poner una locura, pero si tiene sentido, nunca he tenido la situación en la que me digan no. ¿Qué importancia consideras que tienen ejercicios, bueno, como pueden ser, hablabas antes también de análisis de los tótems, de cosas, temas de, no sé si hacéis retheming, evidentemente hablabas también de planes de recuperación ante determinados desastres, ese tipo de ejercicios de análisis, por un lado del riesgo y por otro lado de respuesta ante determinados incidentes o situaciones. No sé, entiendo qué importantes son, qué importancia le dais y cómo lo gestionáis. Para nosotros, que somos un sector que estamos abiertos todo el año, es una criticidad muy alta. Nosotros la parte de ejercicios de respuesta es algo que tenemos que hacer todos los años porque no te va a evitar que te entren, como yo digo, pero va a evitar que tardes de una semana a 4 días, a 3 días, a 2, en función de lo interiorizado que tengas lo que tienes que hacer cuando pasa algo. Entonces, ¿cómo de importante es hacer un tabletop, por ejemplo? Para nosotros es crítico. O sea, necesitas formar a tu capa directiva, necesitas formar también a los equipos operativos. Los planes de recuperación ante desastres hay que hacerlos. O sea, necesita que todo el mundo funcione bajo presión. Porque para mí hay una máxima, es si te preparas para la guerra el primer día que estás luchando, ya has perdido. O sea, te tienes que preparar el día de paz. En periodo de paz te preparas para la guerra para ver ese momento de tensión, cómo funciona el equipo y a lo mejor ves cómo optimizar procesos, cosas que no están funcionando o mejorar procedimientos, ¿no? Entonces, hacer tabletop. A día de hoy, el tener un equipo de auditoría interno que te lo dé un proveedor como para nosotros, para mí es importante que el equipo de auditoría sea de un proveedor. ¿Por qué? Porque un proveedor ve muchos clientes y cuando ve muchos clientes ve muchos fallos y cuando ve muchos fallos vienes a mi casa e intentas replicarlo. Entonces, si los tuviera internos, ellos solamente sabrían los fallos que hemos tenido históricamente. Cuando vienen de un proveedor la cosa cambia. De entrada porque si tú hablas con el proveedor y le dices yo necesito que me saques algo, ya ahí hay un reto. El proveedor tiene ese reto, entonces van a ir a degüello, van a ir a todo lo que puedan sacar. Yo necesito que me estresen. Importante no avisar a mi equipo del SOC de que esto va a pasar, para ver cómo me lo van diciendo ellos. Nos avisa el equipo de tecnología tampoco, para que me digan, no, estoy notando cosas raras, estoy viendo esto que no está funcionando, estoy teniendo un DDoS y no sé dónde me está viniendo. Al final, sí que es verdad que el equipo de seguridad hace ese doble rasero de intentar poner en un aprieto a tu propia compañía, pero luego, cuando tenemos situaciones de crisis que se tienen, el equipo funciona como si estuviera entrenado, como un Fórmula 1. O sea, al final la respuesta ante incidente es esa cosilla que vas cogiendo con la experiencia. Y cuanto más experiencia, más fácil funciona. ¿Cuándo se hace un simulacro? Pues cuando menos ganas hay. Cuando más trabajo hay o cuanto más estrés hay. Porque al final tienes ese feedback de dirección que te puede decir, ¿en serio crees que este era el momento? Y a los días te dicen, era el momento. Momento porque está funcionando, porque ves que la gente... Claro, sí, porque es cuando en situaciones de mayor estrés o mayor cargabilidad de trabajo, claro, ¿no? Es cuando más quizás relaja otros aspectos como pasa la ciberseguridad, puede pasar a un segundo plano, ¿no? Correcto, o sea, ese día en el que tú dices, no, es que te tienes que ir a la sala de crisis, ya, pero es que tengo una reunión, no lo estás entendiendo, que tienes un incidente. Y ahí todo cambia, esa repriorización en el momento
que nunca te viene bien un incidente, porque aparte eso es lo bueno de hacer un simulacro, que nunca viene bien, y ver cómo hay una evolución desde el primer día que hiciste un simulacro. Ahora es como la noche y la mañana, ¿no? O sea, cómo las decisiones son más rápidas, son más eficientes, incluso cuando hay rotación en los equipos, cómo digamos, se les enseña sobre la marcha cómo funcionan esos procedimientos que a lo mejor no lo tienen tan interiorizado. O sea, es algo que es vital para que la compañía siga funcionando como una buena compañía. Si no tendríamos esos fallitos, se descompasaría la maquinaria. Entiendo que el ransomware es un tema también que os preocupa, como a casi todo Sí. el mundo. Entonces, bueno, más allá de protegerse con planes de recuperación y demás, no sé cómo afrontáis, qué medidas tenéis ahí para protegeros del ransomware, hacéis análisis de cómo os puede impactar. El tema del ransomware, yo creo que todo el mundo tiene ese miedo de cuándo será el día en que me llegue, porque es que esto es como un todo, cuándo me van a atacar, pues mañana puede ser buen día. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Sí que tenemos tecnología avanzada de análisis de toda la parte del mailing, ya obviamente se meten tecnologías de IA, no queda más remedio. Hay parte de sandbox para toda la parte de adjuntos que se va tratando. Los proveedores nos van dando nuevas soluciones ahora todo el correo pasa por una sandbox cuando no es normal, tienen adjuntos. También intentamos que todos los FTP ya también tengan su parte de análisis en reposo. Tenemos ese XDR que ahora antes empezó por EPDR, EDR, XDR, no paramos de cambiarle la sigla, pero al final es ese antivirus que se ha convertido en un monstruo, que es nuestra arma, yo creo que la primera, ¿no? Ese despliegue de que todas tus máquinas tengan un sistema XDR en condiciones, correlado, actualizado, pues eso yo creo que al final es lo que te intenta ayudar en la parte de ransomware. Aún así, la política de backup yo creo que es crítico. Si te entra un ransomware que no lo ha detectado el XDR o lo que sea, el decir, vale, me ha entrado aquí, pero yo tengo toda mi parte de copias inmutables que tienen su firma, que están funcionando y que no están afectadas, poder levantarlo en otro sitio a la mayor brevedad. Yo creo que esos son los dos pilares, ¿no? Intentar ser preventivo, pero si te entran, ser reactivo bastante rápido. Y otro aspecto que trabajando con marcas tan conocidas y seguramente tan golosas, ¿no? para los ciberdelincuentes, hay un tema en el mundo digital que es la suplantación de marca, que también en general se mira de cerca, pero yo creo que en vuestro caso al final, claro, son marcas muy conocidas que prácticamente todo el mundo la conoce, por lo tanto tenéis un aspecto, me imagino, que a vigilar, ¿no? Toda la parte de marca y qué se está haciendo con vuestra marca en el mundo digital principalmente. Sí, de hecho, uno de los factores críticos yo creo que es la parte esta de ciberinteligencia y protección de marca, ¿no? Hemos tenido que desplegar herramientas que nos den protección de marca para saber dónde está esa superficie de exposición que no estamos controlando, qué se está intentando hacer con nuestras marcas, que al final son grandes y tienen esa identidad y lo que necesitamos es protegerlo. Y en ese caso los sistemas de ciberinteligencia nos aportan un plus. O sea, es un equipo que está trabajando para ti 24/7 mirando si se están haciendo los típicos dominios fraudulentos, si en redes sociales se están publicando cosas que no son propiamente nuestras, intento de suplantación con campañas de ten esta hamburguesa gratis o otra cosa que no tiene mucho sentido, pero hay gente que sigue cayendo. Al final, aunque realmente no somos nosotros los que nos impactamos directamente porque tenemos un cliente que ya está bastante batallado en esto de la suplantación, pero sí que tenemos que estar intentando facilitarles el camino, ¿no? Y las herramientas de inteligencia nos permiten hacer la parte de takedown, tirar dominios fraudulentos, tirar suplantaciones, cuando salen... Sí, pero iba la siguiente pregunta, ¿no? Era ¿qué capacidad realmente podéis tener de parar esas, no sé llamarlo ataques, pero bueno... Son ataques a la marca. Exacto, Correcto. justo. Ataques a la marca. El problema de esto es cuando la marca es muy grande, ¿cuánta gente quiere suplantarte? Pues es una auténtica barbaridad. O sea, no sería mentira decir otra cosa. Y lo que sí que tenemos es ese equipo que nos intenta ayudar en minimizarlo.
los perfiles fraudulentos. Sí que es verdad que controlarlo todo es imposible. Es imposible. A nosotros nos están suplantando en Facebook, Instagram, TikTok. Se pasan historias de cómo conseguir hamburguesas gratis en un tótem, se pasa lo otro, métete en este link que te lleva a la aplicación, pero no es la oficial, pero te permite un bug de seguridad que no existe. Pero claro, al final, cuando hay ese tipo de fraude, el cliente te pide responsabilidad a ti, porque al final eres tú el que lleva la marca. ¿Qué capacidad tenemos? Pues la que nos da ciberinteligencia, hacer los takedown e intentar ser lo más comprensivo posible con todos los clientes que han sido afectados e intentar dar respuesta, pero sí que es una batalla muy complicada. Es como decir, ¿cómo puede un banco hacer que no le suplanten con el típico SMS, ¿no? De tu cuenta del banco tal va a ser cerrada y tú dices, yo no tengo ese banco. Pues aún así hay gente que sí entra, ¿no? Pues intentamos dar ese soporte a quien tenga alguna duda, pero ante eso lo único que nos queda es intentar darnos prisa, pero poco más. Y se dan muchas campañas, y es cierto, pero a día de hoy creo que están bastante controladas. O sea, la gente ya va viendo que lo de te regalamos 2 menús no tiene mucho sentido. O sea, ya tenemos aquí un Sí, comprador. una comprensión general de que claro, hay cosas que no pueden ser, ¿no? Efectivamente, ya lo de tengo un familiar que no sé a quién darle la herencia, ya no se lo cree nadie, pues esto es lo mismo. Sí, bueno, todavía queda. Bueno, tenemos ahí un punto todavía de, yo creo que de gente, y lo digo casi por el ámbito personal y tal, pues a lo mejor mi madre, ¿no? Que dice, pero me dicen esto, pero bueno, ¿Será pues, verdad? no puede ser verdad. O sea, Claro, todavía yo creo que vamos educando, ¿no? Y la gente se va educando, pero es verdad que nos queda quizás alguna generación pues, de personas más mayores que todavía quizás esa educación les cuesta más entenderlo, o creen más sí. que lo que tiene que aparecer en Internet tiene que ser cierto, ¿no? Y es una época de fraude que ya no es como el antiguo. Antes era un fraude, vamos a decir, poco especializado. Ahora ya no tiene nada que ver. O sea, ahora yo creo que todo el mundo ha recibido, si no 100, 200 llamadas para cambiarte de operador, 200 llamadas para cambiarte de suministrador de electricidad, de gas o de lo que sea. Pero ya también hay cositas mucho más avanzadas. Cuando te llaman con información que tú dices, ¿cómo pueden saber todo esto? Bueno, pues porque al final mucha información que se publica en redes, la gente buena y mala, pues la va sacando y son capaces de hacerte un perfilado con un nivel de detalle bastante grande, ¿no? Y hay ahora un fraude muy, muy especializado, que antes solamente se usaba en el spear phishing este que conocíamos de CEOs, CTOs, CFOs, y ahora ya no. Ahora esto, como está saliendo tan barato el hacerlo, mucho y ya eso... está siendo barra libre, ¿no? Te voy a enviar un mensaje con, o cuando hubo la campaña esta de robo de cuentas de WhatsApp, que era, oye, que me han quitado, que te voy a enviar un código que no sé cuánto WhatsApp se robó con la parte de la subrogación, ¿no? Entonces es un tema que ellos van rápido y nosotros intentamos llegar, pero es complicado. Ahí la concienciación fundamental, o sea, Es un en pilar. general para el público, pero también internamente. Vosotros yo creo que tenéis un hándicap o al menos una dificultad, ¿no? El hecho de concienciar en un entorno muy distribuido y muy heterogéneo casi de personas que utilizan vuestros sistemas, ¿no? ¿Cómo afrontáis ese reto de concienciación y de formación en un entorno así de distribuido? Claro, nosotros tenemos perfiles muy técnicos, o sea, muy especializados técnicamente, y luego tenemos perfiles muy variopintos, o sea, con una formación alta o con una formación más baja. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos una concienciación para todos los públicos, como yo digo. Tenemos que dar 5 o 6 mensajes muy claros, sencillos de interpretar y que en su vida personal les sirva, porque si en su vida personal les sirve, en empresa lo tienen automatizado. Detección del fraude. Para nosotros es algo que tienen 5 puntos, en los cuales son súper sencillos de ¿tiene sentido lo que te han enviado? O sea, ¿alguna vez el CEO de la compañía se ha puesto en contacto contigo? No ha pasado nunca, no creo que pase hoy. Mira el remitente, si no te suena, pregunta a tu responsable directamente. Al final es una concienciación básica. Ahora, eso sí, cuando ya vamos subiendo de perfiles y tenemos ya perfiles más técnicos, por ejemplo, ese área de laboral,
al cual le puede llegar intentos de cambio de cuentas día sí, día también. Me he cambiado de cuenta de bancaria, necesito que me actualicen los datos. Pues claro, eso al principio era algo como se lo están trabajando más y ahora es todos los días. Todos los días tenemos una barbaridad de intentos. Claro, que gestionáis 25.000 nóminas, ¿no? 25.000 nóminas, cosas así, o sea, con una cantidad Que no pueden conocer a todos los trabajadores, claro, ni la problemática de cada trabajador. Claro. Se presta mucho a ese tipo de fraude, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? En ese caso, tenemos unos procedimientos muy claros. Para tú cambiarte de entidad bancaria, tienes que seguir un proceso. No puedes mandarme un correo y decirme, este es mi nuevo número de cuenta. Ya, bueno, vale. O sea, eso al final son procedimientos. Cuando el nivel de responsabilidad de la persona va creciendo, la concienciación de ellos también, ¿no? O sea, a los perfiles técnicos les metemos mucha parte de concienciación puramente de su trabajo y los perfiles menos técnicos les damos tips más sencillos. Al final yo intento hacer una concienciación desde la base hasta lo más alto. O sea, aquí no se libra la concienciación ni dirección. Aquí todo el mundo pasa por concienciación. No, quizás es que son los más importantes, claro, casi, ¿no? Claro, es que imagínate todo lo que pueden hacer, ¿no? Alguien de dirección. El riesgo es mayor, ¿no? Al final. Luego esos intentos de mail fraudulento. Nosotros hacemos una barbaridad de intentos. Hacemos unos menos especializados, de tal manera que nos cogen por los pasillos y nos dicen, aquí te lo has currado poco. Digo, bueno, entonces en algunos te lo curras poco y en el siguiente cuando dices, pues aquí te lo has currado tú poco, porque aquí te he visto tal. Entonces intentamos mantener ese nivel de alerta de manera continua, pero los restaurantes también. O sea, toda la parte de concienciación llega a todo, a restaurantes y a sede. Adecuado a su nivel, tenemos sus cursos de formación. En caso de caer en un mail fraudulento, en un phishing, tienes que hacer una formación adecuada y concreta para ti. Y nuestro objetivo no es señalar. Yo solamente quiero tener todos mis empleados por el mismo camino, porque para mí es menos trabajo. Para mí hay una máxima y es que cuanto menos trabaje seguridad, mejor nos van las cosas. Porque si seguridad al final se dedica a proteger, pero si todo se está protegiendo o tengo 25.000 protectores de la casa, me estoy quitando muchísimo problema. Por eso para mí la concienciación es entrenar a las bases. O sea, estos son los que se baten el cobre realmente todos los días, porque es verdad que al de seguridad es difícil que le pilles en un renuncio, porque al final trabajamos de ello. Pero a perfiles que no es su core de negocio, pues obviamente es mucho más sencillo que caigan en un mail fraudulento, en una llamada que no deberían de haber cogido o algo así. Oye, Fran, a nivel más personal, ¿Sí? ¿cómo es tu enfoque para la gestión de estos equipos o de este equipo de ciberseguridad que tienes que liderar aquí? ¿Es un enfoque más estratégico, más técnico, un poco de todo? ¿Cómo lo llevas o cómo lo gestionas? Al final es un poco de todo. Yo creo que todo el que haya trabajado con gente de seguridad sabe que son equipos con muchas inquietudes. Unos tienen unas inquietudes más técnicas y otros tienen unas inquietudes más de gestión, pero desde luego tienes que motivar a todos los equipos y a todas las partes. O sea, para mí es algo como un objetivo personal que todos los miembros de esa primera barrera de seguridad que somos los de ciber estén motivados y les gusta lo que haga. Para mí es un reto continuo. Intentamos hacer iniciativas, unas divertidas y otras menos divertidas, no nos queda más remedio, pero cuando tenemos un proyecto entre manos, me gusta que todo el mundo dé su punto de vista. Yo solamente planteo, tenemos un problema en esta parte de identidad, ¿cómo lo solucionamos? ¿Y cómo se puede solucionar entre todos? Metemos a proveedores, ¿qué punto de vista tenéis? ¿Qué habéis visto en otro sitio? Son esos momentos en los que todos somos iguales, nadie, no hay rango, no hay nada. Si alguien te dice, a mí me gustaría exponerlo, lo expone él. No sé, al final esto es un tema de motivación y tener al equipo de seguridad lo más metido posible en la compañía, porque lo que yo sí que he visto en otros sitios es que seguridad se desconecta del core de negocio. Y cuando se desconecta del core de negocio, eso es lo peor, porque al final seguridad acaba siendo un stopper. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos con la 27.000, ¿cómo le vendes tú a tu equipo de seguridad la parte de la 27.000 que tiene un montón de cosas de seguridad física? Pero claro, también tenemos que hacerla. O sea, hay mucha cosita por ahí,
Pero cuando tú les enseñas que la compañía está cambiando realmente y que hay un proyecto de seguridad y que está cambiando toda la matriz, eso al equipo le motiva. Y para mí es un foco personal que el equipo vaya como un avión y que les guste, que necesitan formaciones porque tienen inquietud en algo. Pues se busca la manera de que puedan tener esa formación. Al final, ellos son empleados que necesitan esa formación continua, ya no solo por mí, sino por ellos, porque siempre lo he dicho, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a acabar. Y yo necesito que te quedes porque quieres, no porque no te queda otra. Y yo creo que en ese punto lo hacemos bastante bien, ¿no? Intentamos motivarlo, hay muy buen feeling con el equipo de tecnología, al final, con el CIO es una relación súper estrecha, tomamos decisiones en conjunto, permite a seguridad trabajar también en las decisiones de ellos, los hacen muy partícipes. Al final es tecnología llevada con una batuta conjunta y es muy positivo. Está bien para retener el talento, todas estas indicaciones que nos das, y para atraerlo, ¿qué podéis hacer desde un ámbito donde la ciberseguridad es una parte del negocio, pero fuera del negocio? ¿Qué podéis hacer desde una organización como la vuestra o qué hacéis para poder atraer un poco a talento en el mundo ciber? Y luego, bueno, ya está claro las políticas de retención o la forma de gestión que utilizáis para retener a esa gente, pero ¿y para atraerla qué? Tener una marca grande es un escaparate que a las nuevas juventudes les gusta bastante. O sea, el decir trabajo en toda la parte de ciber de Burger o de Popeyes o Tim Horton no es algo trivial, no es algo que no le llame la atención. Yo fomento mucho el que cada uno tenga su espacio y que intenten sacar cosas nuevas que nos puedan aportar. Al final las nuevas generaciones lo que tienen es una inquietud brutal y si canalizas esa inquietud en algo positivo, pues mejor para las dos partes. O sea, nosotros intentamos no encorsetar, intentamos que tengan ese momento de libertad, ese momento de toma de decisiones y a la hora de traerlos a la compañía, nuestro plan de carrera es no va a haber ni un día en el que te enfrentes a un proyecto igual. Son retos súper grandes y todo lo que hagas lo vas a ver mañana en uno de nuestros restaurantes. Y eso, la verdad es que eso gusta, ¿no? Porque el tener a cualquiera... Y me voy a una cosa muy sencilla. O sea, ese MFA que nadie quería implantarlo, cuando tú eres uno de los que lo ha implantado y dices, bueno, esto está aquí, no se ve. Pero cuando ves que en restaurante también se implanta, ojo, que estoy teniendo impacto, que esto está en todos los sitios. O cuando alguien desde fuera te dice cómo se despliega el MFA, tú dices, esto ya lo he vivido. Tienes ese escaparate, esa exposición que nos gusta. Y a las nuevas generaciones, esa parte de qué hay de lo mío y que lo tuyo lo tengas que ver en el día a día, pues claro, para nosotros es un reclamo que no es tan oscuro como en otras empresas, ¿no? Eso sí que es muy positivo para nosotros. Y el intentar motivarlos, o sea, tenemos muchos eventos, al final es una marca grande, permitimos que las nuevas juventudes conozcan gente, al final eso también ayuda. En seguridad todo lo que sea retener... Bueno, la marca os genera problemas mucho. por un lado, pero os ayuda mucho también por otro, Sí, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí, ahí no nos podemos quejar. Y hablando de impacto, ¿qué nos va a impactar? ¿Qué va a pasar en el mundo de tecnología y ciber en un sector como el de retail en los próximos años? ¿Cómo ves tú qué cosas vamos a vivir o qué cosas ves tú que nos puedan impactar o afectar en los próximos años? Obviamente ahora mismo meses, porque está... Yo creo que ya son ahora medir meses. cosas por años en tecnología parece una locura. Efectivamente, O sea, ya no tiene sentido. O sea, es una auténtica locura. De cara a futuro, obviamente, la IA, ¿no? Que está en boca de todo el mundo, nos va a impactar. Pero, por ejemplo, en la parte de restauración, yo creo que nos va a ayudar a esa parte de venta predictiva, a entender mucho mejor a nuestro cliente, a poder dar una experiencia mejor, a que sepamos tus gustos y cuando llegues tú ya a uno de los tótem ya tengas esa customización en función de qué cliente eres, que te hagamos ofertas para ti, que no te sientas un cliente más, sino que te sientas con cierta armonía en la casa, ¿no?
Entonces... Perdón que te interrumpa. ¿Tú crees que ese es un aspecto, y lo miro casi también por un punto personal, positivo? No nos estamos de manera personal cada vez... joder, no quiero que sepan tanto de mí. Y tendrás la oportunidad, como yo es digo... verdad, es verdad que tienes... O sea, tienes el aspecto positivo de decir, joder, qué bien, me siento un servicio personalizado. Privilegiado, ¿no? O privilegiado, me están tratando y tal, pero por otro lado dices, ostras, no saben demasiado de mí y no sé cómo van a utilizar esa información. Correcto, y al 100%. ¿Qué es la parte yo creo que nos va a diferenciar en restauraciones? Tú vas a estar tan identificado como tú quieras. Entonces, tú tienes la capacidad de hacer tu login en un tótem o ser una persona completamente externa al sistema y decir, no quiero pedir sin ningún tipo de personalización. Yo creo que esa va a ser la barrera, ¿no?, que tengamos, el permitir que la persona decida cuánto de personalizado quiere que sea el entorno. Si tú te logas, vas a ver todo para ti, ese performance solamente para ti, y si tú no quieres, serás una persona anónima. Para eso también tenemos la parte de GDPR que nos va a perseguir y es, tenemos que consentir todo el uso de datos que se haga de mi información, ¿no? Entonces, vamos a tener una personalización muy alta hasta donde tú quieras que la tengas. Y ahí GDPR nos va a proteger mucho, está claro. Pero ya no solamente ahí, a nivel de IA, nos permite sacar procesos mucho más rápido, mucho más eficiente, detectar anomalías, posibles mejoras. O sea, yo creo que... o dónde abrir un restaurante mismamente. O sea, es el modelo hacia el que vamos, nos va a permitir saber si la apertura en una zona va a ser mejor o peor. ¿Por qué? Bueno, nosotros antes que lo que mirábamos, pues que la zona estuviera céntrica, ¿no? Y que hubiera un residencial cerca. Ahora no, ahora la cantidad de variables que tenemos es, hay mucha población estacional o es una población que está durante todo el año. La situación tiene centros comerciales cerca, no los tiene, tiene buena comunicación, no tiene buena comunicación. Estamos en un punto de hiperespecialización de todo que va a ser un nuevo campo completamente, para mí, súper divertido, en el cual vamos a tener reto todos los días para seguridad. Vamos, no vamos a parar en ningún momento. Y yo sí que quiero romper una lanza a favor de la parte de nos van a quitar el trabajo, que ahora está tan en boga todo el mundo. Es que las tecnologías nos van a quitar el trabajo. Yo creo que nos van a ayudar a tener un mejor trabajo, un trabajo mucho más eficiente, dejar de a lo mejor perder ese tiempo en cosas que no tenían sentido o por ejemplo, hacer presentaciones que nos tiraban tanto tiempo y que nos ayuden en vamos a agilizar, vamos a quitar y vamos a lo importante. ¿Qué es lo importante? El core de negocio. Para nosotros lo importante es vender y que nuestro cliente esté contento. Vamos a enfocarnos en lo importante. El que venda alarmas, lo importante es la seguridad de las alarmas, ¿no? Cómo hacer esa marketing para que todo quede bonito. Nos va a permitir eso, mejorar nuestro servicio y que personas que a lo mejor antes tenían un trabajo que no se sentían tan realizado, le vamos a dar la oportunidad de quitar esa parte que no les gustaba y centrarse en lo que quieren y tener retos, ¿no? O Yo sea, creo una que oportunidad de que puedan aprovechar. muchísimo Veremos si más. la gente, ¿no? Si todos aprovechamos, ¿no? Si la O sea, gente, todos no, aprovechamos esa oportunidad, ¿no? esto es como ponerse en contra del Internet. No, el Internet no nos va a quitar trabajo, no. Aquí hay que evolucionar. Yo creo que la tecnología nos ha enseñado una evolución continua y nos vienen por delante unos retos a nivel de identidad, a nivel de seguridad, cada vez más unificación entre los sectores para estar una respuesta común, ¿no? Yo creo, o sea, ahora mismo los CISOs tenemos muchísimos grupos muy variopintos, nos intentamos apoyar, decimos cómo hemos tenido un incidente, cómo lo hemos visto, indicadores de ataque, cómo han utilizado ellos la tecnología para mermarlo. O sea, yo creo que estamos en un momento de un reto continuo y de una unificación, ¿no? Eso es súper importante. Y la ciberseguridad en el centro o detrás de todo esto, claro, ¿no? Claro, o sea, nosotros... Sin ciberseguridad no hay cambio posible y no hay evolución posible, ¿no? Por suerte para nosotros, tenemos que estar ahí, pero sí que es verdad que la gente en general necesita tener esa sensación de tranquilidad, ¿no? Tenemos que ser ese seguro que te permita continuar tu día a día sin preocuparte en esto. Y ahora con la NIS 2, que nos van a hacer falta muchos CISOs en teoría o en la realidad o en la práctica, ¿qué consejos tú que has hecho el camino para llegar hasta convertirte en un CISO de unas marcas o
de una compañía tan relevante, ¿qué sugerencias, qué consejos darías pues, a toda esta gente que igual están empezando o llevan ya una trayectoria en el mundo de la ciberseguridad y a lo mejor quieren enfocar su carrera hacia convertirse en un CISO de una gran compañía? ¿Qué consejos darías o qué les contarías? ¿O les dirías que salgan corriendo y que eviten ser CISOs? Si no te gusta, como yo digo, ese estrés divertido, no es tu sitio, ¿no? No, pero al final yo creo que el CISO también ha sufrido una metamorfosis espectacular. El CISO de hace años, que no era CISO como tal, era ese perfil técnico que llevaba un poco la parte de seguridad, era muy ermitaño, cerrado en lo suyo y yo sé lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Y ahora tenemos una metamorfosis espectacular, ¿no? O sea, los CISOs están a la palestra, ya compartimos mucho más. Creo que tienes que enfocarte en entender el negocio. Ya la seguridad no es algo que añadir, sino tiene que estar desde la base. Si te quieres formar en seguridad como tal, tienes que entender la parte técnica y tienes que entender la parte de esa gestión con perfiles menos técnicos y perfiles más técnicos. La parte de comunicación para mí es crítica. O sea, a día de hoy, alguien que sea un CISO y no tenga unas habilidades necesarias de comunicación o de simplificación del mensaje. ¿Seguridad es difícil o es fácil? Depende de cómo tú lo expliques. O sea, tú puedes irte a la explicación más compleja del mundo, pero si eres capaz de simplificar el mensaje, va a llegar a más gente y va a tener muchísima más repercusión, ¿no? Entonces, ¿que quieres seguir el camino de seguridad? Lo primero es, para mí la consultoría es clave. Esa parte de batirte el cobre en muchas empresas, entender qué es lo que ha pasado, cómo van cambiando las culturas, por qué una empresa decide utilizar este sistema de autenticación y otros deciden utilizar otro, por qué unos son más estrictos, otros son menos estrictos, tú en qué puedes apoyar, entender distintas casuísticas y resoluciones a un mismo problema. Son situaciones que te van curtiendo y cuando te llega ese día en el que te dan la oportunidad de formar parte de ser mano derecha del CISO, como yo digo, que es la antesala que tú seas primer entrenador, ¿no? Así por ponerlo de alguna manera, ya puedes dar esa opinión no basado en lo que te dé una IA, que es lo que está pasando ahora, que parece que como tengo una IA puedo dar cualquier tipo de solución. La IA te va a dar un cauce, pero cuando tú tienes que decir esto ha pasado es porque tú ya lo has vivido o lo has notado o lo has sentido. Ser técnico y ser una persona del mensaje para mí es súper importante. Y lo peor o mejor, depende de quién le hable, es el sentarte con todas las áreas de una empresa. Para mí, cada vez que he hecho un cambio, me he sentado con marketing, me he sentado con recursos humanos, me he sentado con tecnología, te sientas con todo el que puedas, porque cada uno tiene una visión distinta de la empresa. Y cuando tú ya conoces la empresa, tus decisiones tienen más sentido. Y hay veces que tú no eres CISO en una empresa, pero cuando tomas decisiones y van viendo que tiene sentido, poco a poco esa trayectoria te va llevando a ser el que lleve la ciberseguridad de la compañía. Al final esto es un camino que puede ser más rápido o más corto en función de dónde estés, pero cuanta más experiencia, más vivencias, mejor vas a poder ejecutar. Y a lo mejor descubres que es que no quieres ser CISO y quieres ser técnico, pues no pasa absolutamente nada. O que quieres ser puramente una persona de gestión. Ese camino te va a ayudar a saberlo, porque al final la posición del CISO es un trabajo 24/7, es un trabajo que siempre está en continua supervisión porque tenemos incidentes y es un trabajo con una tasa de estrés bastante alta. Entonces, eso también tienes que ser consciente de ello. Aquí no es que estoy de vacaciones. No solo es lo bonito del nombre, claro, sino el día a día que hay que vivirlo, ¿no? Yo vivo con 2 móviles siempre. Hay gente que me dice, ¿por qué no tienes la multisim? Pues que si me quedo sin batería de uno, tengo el otro. Entonces siempre hay que tener ese backup. Así funcionamos, cada uno tenemos nuestra estrategia, pero es 24/7. Navidad es un día más en el que algo puede pasar, ¿no? Pero es un camino divertido. Si te gusta, es súper divertido. Fantástico. Pues, oye, Fran, nada, ha volado el tiempo. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Nos has enseñado y nos has hablado de cosas, yo creo que súper interesantes, de un sector tan específico como el de retail y más todavía en el mundo de la restauración, de los servicios o el gastronómico, que siempre es interesante escuchar.
Y nada, agradecerte tu tiempo, tus mensajes y que nos hayas compartido tu conocimiento con nosotros. Un placer, muchísimas gracias a ustedes por este momento, que la verdad es que se me ha pasado volando, me lo he pasado súper bien y la verdad es que la seguridad yo creo que es un puntal que nos va a venir muy bien en un futuro. Gracias, Fran. Muchas gracias.